good to be here. Es bueno estar aquí, hermanos. I want to tell you, it's been many, many years Quiero decirles que hace muchos años that we have worked with Luis, que hemos trabajado con Luis, with the family, con la familia. and I want to tell you, it's always a blessing. Quiero decirles que siempre es una bendición. Every time I come here Cada vez que vengo, to see the work that God is doing, ver el trabajo que Dios está haciendo, that He is doing in this church. que está haciendo en esta iglesia. And when I talk about the church, Cuando hablo de la I iglesia, am not talking about this building. no estoy hablando del edificio, I am talking about you. estoy hablando de ustedes. You are the people. Ustedes la gente, You are the church. ustedes son la iglesia. God is working in your life. Dios está trabajando en And sus God wants vidas. to continue with you Dios today. quiere continuar haciéndolo hoy. God has brought you here for a purpose. Dios te trajo con un propósito. I believe every time Y cada vez that we come into the presence of que God, venimos a la presencia de Dios, He has a word for us. tiene un trabajo para nosotros. You are here today Tú estás aquí hoy because He has a word for you. porque tiene una palabra para ti. And today I want to talk about the church. Hoy quiero hablarle a la iglesia. I want to talk and start off with our text in Ephesians chapter 4. Y quiero empezar nuestro texto en Efesios capítulo 4. We're going to talk about the church. Vamos a hablar de la iglesia, The church is not a building. porque la iglesia no es un edificio. The church is the people that are sitting in the La building. iglesia es la gente que se sienta en el edificio. So in Ephesians chapter 4, Así que en Efesios capítulo we're going 4 to read verses 4, 5, and 6. vamos a leer el versículo 4, 5 y 6, que dice: Hallelujah. un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. I want to talk about the church today. Quiero hablar acerca de la iglesia. It's not something that you preach about, No es algo, it's not something. that we want to preach No es about. algo de lo que queremos predicar. It's something I want to teach about today. Es algo sobre lo que queremos enseñar We hoy. need to understand Necesitas entender that there is one body, que hay un solo there is cuerpo, one church. hay una sola And we're iglesia. going to go to 1 Corinthians chapter 12. Y vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 12. It tells us in 1 Corinthians chapter 12, Nos dice en 1 de Corintios 12, if you look in verse 12, si ves el versículo 12, it tells you there, the church is Jesus nos Christ. dice que la iglesia es Jesucristo. He is the body. Él es el cuerpo. There is only one body. Ese es el cuerpo, hay un solo cuerpo. And if we look at 1 Corinthians chapter 1, Y si vemos 1 de Corintios capítulo you 1, can read verses 10, 11, 12, 13. del versículo 10 al 13, Paul is writing to the church in Corinth. todo está escrito la iglesia en Corinto. There are some people, they say, oh, I follow Paul. Hay algunos que decían, yo soy de Pablo, I follow Peter. yo sigo a Pedro, Others follow yo Jesus. solo sigo a Jesús. Paul asks you the question, Pero Pablo hace una pregunta: is Christ divided? ¿está Cristo dividido? I want to tell you, over the last 2,000 Quiero years, decirte que a través de los últimos 2000 Satan años, has tried to bring confusion to the Satanás ha church. traído confusión a la He iglesia. has divided the church on doctrine. Ha dividido la iglesia a través de doctrinas. Some say I am a Baptist. Algunos dicen yo soy Others bautista, say I'm a yo Pentecostal. digo yo soy pentecostal, There are some that's divided by the nations. otros se dividen por naciones. Some say I am Roman. Dice yo soy de la romana, Another one says I am Anglican. otros dicen yo soy de la americana. But I want to tell you, Pero quiero the decir church is not que divided. la iglesia no está dividida, It's not divided on persons, on people. no está dividida en la gente. There is no church that follows Luis. No hay iglesia que siga a There's Luis, no church that follows me. no hay iglesia que me siga a mí. We already heard Ya escuchamos there is no followers of Peter or Paul. que no hay seguidores de Pedro o de Pablo. Christ is not divided. Cristo no está dividido. You and I are followers of Y tú y yo Jesus. somos seguidores de Jesús. There is not somebody who is a Lutheran No hay quien sea luterano or a Calvinist. o We calvinista. are all Todos united somos unidos in Jesus en Christ. Jesucristo. He is our hope. Él es nuestra esperanza. Hallelujah. Gloria a Dios. Are you with me? ¿Están conmigo? Amén. Hallelujah. Okay. I want to tell you Quiero today, decirles hoy, I want to go in 1 Corinthians chapter 12. en 1 de Corintios capítulo 12, I don't do this very often. no hago esto muy seguido, I hermano. don't usually teach a chapter of the Bible.
Normalmente no enseño un capítulo de la Biblia. If you're used to me, I run here and then I run there. Si me conoces, sabes que brinco de aquí para allá a través de la But escritura. in 1 Corinthians chapter Pero 12, en 1 Corintios capítulo in the 12, first verse, en el primer versículo, it tells you there that Paul says, I want to talk to you about spiritual things. nos dice que Pablo les dice, quiero hablarles de cosas espirituales. And you and I, Y tú y yo, he says in verse 2 and 3, nos dice en el versículo 2 y let's versículo read- 3. lea uno al tres. Vamos a leer del 1 al 3, dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se lleva a ídolos mudos, como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hallelujah. It tells you there Nos dice ahí that if you have Jesus Christ, si tú tienes a Cristo, if you have the Holy Spirit living tienes in al you, Espíritu Santo viviendo en ti, you cannot curse Jesus no Christ, puedes maldecir a Jesucristo, but you can call him your Lord. pero puedes llamarlo Señor. He is your Savior. Él es tu Salvador. But if you have truly come to Pero Jesus, si realmente has venido a Jesús, this was the test of the church. esta es una prueba a la iglesia. When they were persecuting the Jews, Cuando eran perseguidos, cuando estaban persiguiendo when Paul was running around and persecuting, a la iglesia, los judíos, cuando Pablo los they perseguía, would tell them, if you curse Jesus, ellos les decían: si maldices a Jesús, you can live. te puedes ir. But if you call him your Lord, Pero si lo llamas Señor, you will die. vas a morir. See, that is the question that is before you and I. Esta es la pregunta que está delante de ti. If Jesus lives in you, Si Jesús vive en ti, you will never be able to deny no Jesus vas, Christ. no vas a ser capaz de negarlo. He will always be your Savior. Lo declararás tu Señor y Salvador. And you and I Y tú y yo want to say, Jesus, you are my Lord. queremos decirle: Señor, tú eres mi Señor. Today I want to stand here before Yo quiero you. estar aquí delante de ti. I want to say, Jesus, you are my Lord. Y quiero decir: Señor Jesús, tú You are eres more than my mi Savior. Señor, tú eres mi Señor y I mi make Salvador. you my Lord. Y yo te hago Señor sobre mi vida. We sang the song here before. Cantamos una canción antes. I give you my life. Te doy mi vida. I want to consecrate my life to Yo you. quiero consagrarte en mi I vida. want everything for your honor, Quiero todo para tu for your honra, glory, para tu gloria, so that you and I para que tú y yo can talk and live for Jesus Christ podamos today. vivir para Cristo hoy. Now look at verse 4, 5, and 6. Vamos a leer versículo 4 al 6. Paul is talking about the gifts to Pablo the está church. hablando de los dones que Cristo le da, que Dios le da a la iglesia. And he says we are connected to God Y dice que estamos conectados con Dios in three different ways. en tres maneras diferentes. Versículo 4 y 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. You are connected Estás conectado in three ways. de tres maneras. First of all, Primero, you receive gifts from the Holy Spirit. recibiste dones del Espíritu Santo. We are going to look at these gifts in a few Y minutes. ahorita en unos minutos vamos a ver estos dones. We also have Jesus Christ. También tenemos a Jesucristo, He is the one who calls us into service. que Él es el que nos llama al servicio. And we have God. Y tenemos a Dios, He operates all que things Él opera todas las in cosas the church. en la iglesia. And He starts with you and I individually. Y empieza contigo y conmigo He individualmente. has created you and I. Él He has created nos us. ha creado And He has given you a y personality te ha dado una personalidad that He wants to use for Him. que quiere usar para That He Él, wants to use for que ministry. quiere usar para el So ministerio. you and I need to understand. Así que tú y yo debemos de entender First of all, the Holy Spirit will work in us. que el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros. And in verse 7, Paul tells us how that Y works. en el versículo 7 nos dice cómo trabaja. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de los demás. The first thing you need to understand La primera cosa que debes de entender is the word cada uno. es la palabra cada uno. He says, for everyone, Para cada uno, each of you have a gift from cada the uno de Holy ustedes Spirit. tiene un
un don del Espíritu Santo. And that gift may be different from one day to the next. Y ese puede incluso cambiar de un día a otro. But if you have the Holy Spirit living in you, Pero si tienes al Espíritu Santo viviendo en He ti, has a gift for you. Él tiene un don para ti. It is not for you though. No es para He ti, says it's for the sino que church. es para el bien de la It's for iglesia. the good of everyone here. Es para que lo pongas al servicio de todos aquí en la iglesia. So when God, when the Holy Spirit works a gift through you, Así que cuando el Espíritu obra a través de tu don, it's so that the whole church will benefit. es para que se beneficie la iglesia. Now He tells us there are 9 specific gifts. Ahora nos dice 9, que hay 9 dones específicos. versículo 8 al 10. Del versículo 8 al versículo 10 los enlista. 8 to 10 for those that don't read Spanish. Okay. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. I sometimes group the gifts into 3 categories. Estos se dividen en 3 I categorías say there are power gifts. y creo que son los dones del poder. And one of those gifts is faith. Y uno de esos dones es la fe. If you have faith, Si tienes fe, you can move mountains. puedes mover You can montañas, speak to trees. puedes hablarle a los And you árboles say, I want you to go to the y, Sea of y Cortez. decirles quiero que se avienten al mar. And with faith, they will obey you. Y por fe, con fe te van a obedecer. But very often, this mountain that we move Pero muy seguido esa montaña que movemos is sometimes a mountain in my life. es una montaña en mi vida propia. Sometimes it's a mountain in another person's A life. veces es una montaña en la vida de otra persona. Some people have been set free from drugs, Algunos han sido libres from de drogas, de alcohol, alcohol, from sex. del sexo, la inmoralidad. God can set us free by faith, Dios puede liberarnos por fe. and you and I have that power in us. Y ese poder está dentro de I'm sure nosotros. many of you have experienced this faith. Y muchos de ustedes tienen ese don de la fe. Everyone who has Jesus Cada uno que tiene a Jesús has already received ha recibido ya de antemano one measure of faith. una medida de fe. Each and every one of us. Cada uno de nosotros, By grace you have been saved through faith. por gracia, hemos sido salvados por medio de la That fe. was the first blessing we received. Esa es la primera bendición que recibimos. So we have faith, Así que tenemos fe, there are healings, hay sanidades and there are y miracles. hay milagros. See, but when the Holy Spirit tells you Cuando el Espíritu Santo te to dice go and pray for someone who is sick, que vayas y ores por alguien que está enfermo, it is for the glory of the body of es Christ. para la gloria del cuerpo de Cristo. You're not doing it for yourself. No lo estamos haciendo para nosotros mismos. The gift is not your own. El don no te pertenece a ti. The gift is the Holy Spirit working through El you. don es el Espíritu Santo obrando a través de ti. And these miracles will touch the lives of those Y estos around you. milagros van a ir a tocar las vidas de otras personas. The other one is the gift of miracles. Otro don es el de milagros, precisamente. I just received an email a few days ago. Yo recibí un email hace unos días. You may have remembered last year, Pueden acordarse, el año pasado there was an evangelist by the name of Kevin Rosendahl at the vino un church here. evangelista llamado Kevin aquí a visitarnos. And Kevin works in Mexico. Y él trabaja en He México, works with the Indian populations in the mountains. en las poblaciones indígenas de las montañas. And he was going to serve the churches he works with. Y él iba a servir a la iglesia. He said, here I was going with a trailer. Y ahí voy con el tráiler. He says, I have $5,000. Tengo $5,000. I have Bibles, I have gifts, I have clothes, I have food. Tengo Biblia, regalos, ropa, comida. He says, every time I go over the border, Y cuando quiero cruzar la he frontera, says, they always stop me. me detienen. And they say, you need to pay your Y impuestos. dicen, tienes que pagar tus impuestos. So he says, here I went, Y entonces aquí voy. and I was lined up, Estaba haciendo and fila I waited for 3 hours. y esperé por 3 horas. And all of a sudden the sign said, no one, we are closed. No Y de one repente crosses. pusieron un letrero ahí de cerrado. He says, now what do I do? Y
Y le dice, Dios, entonces, ¿qué hago? He says, I'm here now. Aquí estoy ahora. He says, we'll go through. We pass. Vamos a ir. And they went through. Y cuando pasaron, And they came to the first person. y encontraron a la primera persona, And he says, what are you doing? y le preguntan, ¿qué estás He haciendo? says, we're bringing clothes, Bibles, literature. Traigo Biblia, ropa, comida. He says, you're Y Christians. le preguntan, ¿son cristianos? He says, go. Vayan. He says, that was a miracle. Ese fue un milagro. They paid Gloria a nothing. Dios. Nada. No pagó nada. Everything went to the people. Y todo llegó a las manos que lo necesitaban. God wants to use you. Dios quiere usarte. He wants to use you. He wants to see faith increase. Él quiere que tu fe crezca. Paul tells us in the Bible Pablo nos dice en la Biblia that a believer needs to walk from faith. que un creyente camina de fe hacia fe, The hacia más faith fe. will increase Y la fe va a ir creciendo as you take God's cuando promises. tomes las promesas de Dios. Hallelujah. Bendito sea Dios. There's another 3 gifts. Hay otros 3 dones. Allá hablamos de los dones del poder. There are revelation gifts. Estos dones los considero los dones de revelación. These are revelations the Holy Spirit will Son give you. revelación que el Espíritu Santo te va a dar. Sometimes He gives you a word of wisdom. Algunas veces te da la palabra de sabiduría. Very often your brother or sister will come to you Muy seguido un hermano, una hermana vendrá a and they ti say, I have this y problem. diga, tengo este problema. What should I do? ¿Qué es lo que debo de hacer? And the Holy Spirit gives you a message Y or a word el for them. Espíritu Santo te da un mensaje o una palabra. I para think you esta should do persona. so and so. This is a word of Y wisdom. esta es la palabra de sabiduría. Other times, Otras veces the Holy Spirit gives you a word of el knowledge. Espíritu te da una palabra de And He conocimiento tells you something that you would never even know. y te dice algo que no sabías. I remember I was sitting in Tierra Libertad once. Recuerdo una vez estaba sentado en Tierra Libertad. We were sitting in a little house. We had a little cell room. Estaba sentado en una casa donde teníamos una célula And the lady that lives next door, she always came with her children. y una muchacha que vivía, una señora que vivía al otro lado, vino con sus niños. And we were sitting there one day and I said to her, Y cuando estaban sentados ahí le dije a I ella, said, next week your husband will be sitting beside la you. próxima semana tu esposo va a estar sentado aquí contigo. I didn't have a clue where it came from. No tenía ni idea de dónde It was venía, from the Holy Spirit. pero era el Espíritu And then Santo. next week we were there. Y la próxima semana fuimos ahí Her husband was sitting y el beside her. esposo estaba sentado a un lado de ella. The other people that were in the Bible study, La otra gente que estaba en el estudio they said, look who's here. dice, hey, aquí está. See, the work of the Holy Spirit El trabajo del Espíritu Santo is a testimony for the church. es un testimonio para la iglesia. We also get revelation gift, Tenemos el don de revelación. and it's a gift of discernment. Dentro de estos dones de revelación está el don del discernimiento. Sometimes we come into a situation Algunas veces venimos where we discern evil. a algún lugar o con alguna persona y discernimos el mal. It's not for us that we should run from evil, Y no es que nosotros debamos huir del mal, hermanos, but it is a warning to pero us. es una advertencia a He nosotros. says to you and I Él nos dice a ti that we need to rebuke whatever it is que there, reprender cualquier cosa que because sea ahí, greater is He who is in porque us mayor es el que está en than the one nosotros who is in the world. que el que está en el mundo. Have you had that experience? ¿Han tenido esa experiencia? There are 3 more gifts. Hay 3 dones más. I'm not going to speak much about them today, No voy a hablar mucho acerca de ellos hoy, but they're gifts where we use our voice. pero son los dones cuando involucramos nuestra voz. There's a gift of tongues. Ahí está el don de lenguas, There's a gift of interpretation of el don tongues. de interpretación de lenguas, And there's also a gift of y prophecy. está también el don de profecía. Prophecy is speaking into someone's life. Profecía es hablar a la vida de alguien más. Sometimes you won't even know that you have prophesied, Y te vas a dar cuenta que estás profetizando, but it will speak to the other person. pero va a hablarle a la otra persona. One person came to me. Una persona vino a mí, I was preaching in a church just last month, estaba predicando en una iglesia hace un mes, and he says, remember when you prophesied into my life? y me dice, ¿te acuerdas cuando profetizaste sobre mí? You said, I am going to be a praise and worship leader. De que iba a ser un líder de alabanza. I did not remember the prophecy, Y yo no me acordaba de esa profecía. but he was the praise and worship leader that evening.
ya era el líder de alabanza. That's how God works. Así es como Dios That's trabaja. how the Holy Spirit works. Así es como el Espíritu Santo trabaja. Next month, El próximo mes Luis has invited me back in March. me ha invitado en marzo. I want to speak more about the Holy Y Spirit yo quiero hablar un poco más del Espíritu Santo. because I want to tell you we have just barely scratched the surface. Porque te quiero decir que apenas estamos rascando la superficie. I want to tell you that the Holy Spirit Quiero decirte que el Espíritu Santo is the one who is going to lead us. es el que nos va a guiar, He is going to guide es us. el que nos va a dirigir. But I want to tell you the gift of tongues Pero quiero decirte que el don de las is lenguas one of the most misunderstood gifts in the Bible. es uno de los dones más malentendidos de la Biblia. I am going to teach on this next time I come. Y voy a enseñar un poco acerca de esto la próxima vez que venga. But let's look at verse 11. Pero vamos a ver el versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. It's the Holy Spirit Es el Espíritu that Santo works the gift in you. que trabaja a través de tu don. I can't work up the gift of miracles. Yo no puedo obrar milagros. I wait for the Holy Spirit Yo espero al to Espíritu say, Santo go and pray for that que person. diga, ve y ora por tal persona. Because I know Que yo sé when He tells me to que go, cuando Él me diga que vaya, that He has opened the door for that person. Él va a obrar en esa persona. So the Holy Spirit is the one who gives you the power. Así que el Espíritu es el que te da el poder. In Acts 1 verse 8, En Hechos 1, versículo 8, He says you will receive power. dice, recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Hallelujah. So it's not my power. Entonces no es mi poder, It's not your power. no es tu poder, It's the power of the Holy Spirit es el poder del Espíritu that will Santo touch your que va a lives, tocar tu that vida, will touch the life of que va a someone tocar else. las vidas de los It's demás. not for your honor and Y no glory, es para tu honor y so para tu gloria, that you can say, oh, I have this healing para gift. que puedas decir, oh, yo tengo este don o este otro. Because the gift is the Holy Spirit. Porque los dones son del Espíritu Santo. Let's look at verse 12. Vamos a leer versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. We have already spoken about this verse. Vamos a hablar acerca de este versículo. We read it in Ephesians chapter 4. Ya fuimos a Efesios capítulo There 4. is one body. Hay solo un cuerpo. You and I have all been baptized Todos hemos sido bautizados into one body. en un cuerpo. And in verse 13, Y en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. it says that you and I have been baptized into one body Dice que si tú y yo hemos sido bautizados en un cuerpo, by the Holy Spirit. hemos sido bautizados por el Espíritu. This is not the baptism in the Holy Este Spirit. no es el bautismo en el Espíritu. Because in Matthew chapter 3, in verse 11, Porque en Mateo 3, el versículo 11, where John the Baptist is at the Jordan, cuando estaba Juan el Bautista en el Jordán, and the people come to John, y la gente venía a Juan and they say, are you the y Christ? le preguntaban a él, ¿eres Are tú you el the Cristo? Messiah? ¿Eres tú el He Mesías? said, no. He says, Juan decía, no, I baptize you into the baptism of yo los repentance. bautizo en agua para arrepentimiento, He says, but there is one coming after me. pero detrás de mí viene uno He will baptize you in the Holy que Spirit los bautizará en el Espíritu Santo and with fire. y fuego. That's you and I. Esos somos tú y yo, He wants you and I to be prepared los que debemos de estar preparados so that we can be baptized in para que His Holy podamos Spirit. ser bautizados en el It Espíritu is Santo. Jesus who baptizes Es us. Jesús quien nos bautiza en él. But the baptism we are talking about here in verse Pero 13, el bautismo en el que estamos hablando aquí en el versículo it is 13 the baptism into the body of es Christ. el bautismo al cuerpo de It is Cristo. done by the Holy Spirit, Es hecho por el Espíritu Santo and it's explained to us in y Ephesians es explicado en Efesios chapter 1 verses 13, 14. capítulo 1 versículo 13 y versículo 14. Paul speaks to us of this baptism in the Holy Spirit, Pablo nos by habla the Holy y nos Spirit. dice de este
incrustación en el espíritu. So let's read Efesios Vamos a 1. leer Efesios 1, versículo 13 y 14, porque dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. So when he says that you and I have been baptized into the body of Christ, Cuando hablamos de que fuimos bautizados en el cuerpo de this is Cristo, when we were sealed by the Holy es Spirit. cuando fuimos sellados en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. So in the body of Christ, Así que en el cuerpo de Cristo, you and I need to tú understand, y yo debemos de entender, and you can read the rest of this chapter. y puedes leer el resto de este pasaje. It tells us there Nos dice allí that you and I need to know que debemos de saber that the body is one, que el cuerpo es uno, it has many members, que tiene muchos miembros, and you and I cannot say because I am not an eye, y que tú y yo no podemos decir que porque no soy ojo, I am not in the body. no soy del cuerpo, Because I am not a hand, porque no soy mano, I can't say that I am not in no the soy body. del cuerpo. Because you and I cannot say, No podemos decir nosotros, because I cannot teach, porque no puedo I enseñar, am not in the body. no estoy en el cuerpo, Because I cannot preach, porque no puedo predicar, because I am not a leader. porque no soy líder. We are all in the body, Todos estamos en el no cuerpo. matter how small my gift. No importa qué don tenga. Maybe I just come to church Quizás nomás venga a la and iglesia I greet my fellow brothers. y a tener comunión con mis hermanos. And maybe we have a word for each other. O quizás tengo una palabra para alguien. See, each and every one of us has no excuse. Ninguno de nosotros tiene excusa. If you have received Jesus Si Christ, has recibido a Jesucristo, you are in the body of Christ. estás en el cuerpo de Cristo. There's no questions. No hay preguntas, no hay dudas al The respecto. Holy Spirit has sealed El you, Espíritu Santo te ha sellado and you are living in Christ y Jesus. estás viviendo en Cristo. He is the church. Él es la iglesia. So, the other thing Lo otro que he queremos says ver about the church, acerca de la iglesia, he says, just because the church is an eye, solo if is only an eye, si fuera solo un ojo, how could it hear? ¿cómo podría oír? That's the same thing that's true in the church. Es lo mismo que pasa con la iglesia. He says that if you and I in the church Si tú y yo en la iglesia only do evangelism, solo hacemos evangelismo, how will we disciple the believers? ¿cómo vamos a discipular a los que ganamos? If we only function as a healing Si church, solo funcionamos como una iglesia en sanidad, how is prophecy going to speak to the lives of ¿cómo la other people? profecía va a hablar a la vida de esta gente? So I want to tell you Así que quiero decirles that the body of Christ que el cuerpo de Cristo is here for a purpose. está aquí con un propósito. Every member is important. Cada miembro es importante. You are here today. Tú estás aquí The hoy message I am leaving with you y el mensaje que te estoy dejando is that you need to say, God, I am here to serve. es que necesitas decirle, Dios, estoy aquí para I want you servir. to call me Yo quiero que me llames into the position you want a me. la posición en la que tú me quieres. It is not Luis No es who Luis is going to say, I want you to go and do que te va a decir, yo evangelism. quiero que hagas evangelismo. This is the work of the Holy Spirit. Ese es el trabajo del It's Espíritu the work of Santo. the body of Es Christ. el trabajo de la iglesia de Cristo. We said that the Holy Spirit has gifts. Decimos que el Espíritu tiene dones. But in verse 5, Pero en el versículo 5 it says that the Lord Jesus Christ dice que el Señor Jesucristo has many areas of service for us. es el que tiene los ministerios. So let's go to Ephesians chapter 4. Vamos a ver Efesios capítulo 4. We're going to continue with verse 7. Vamos a continuar en el versículo 7, hermanos. Efesios 4, 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Again, he says what? Una vez más, ¿qué dice? He says, cada uno. A cada uno, Everyone here cada uno aquí has received a call to service ha recibido un llamado al servicio by Jesus Christ. a Jesucristo. In verse 8 it says, El versículo 8 dice, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y
dio dones a los hombres. When Jesus Christ went to be seated with the right hand of the Cuando Father, Jesucristo ascendió a sentarse a la diestra de Dios, he says, I have a gift of service for you. dio dones de servicio a cada uno. And in verse 11, he tells us what these gifts Y are. en el versículo 11 nos dice cuáles son estos dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. This is for you and I. Esto es para ti y para mí. This is Jesus. Este es Jesús He wants to call you into que service. quiere llamarte al He servicio. wants to call you into one of these areas. Quiere llamarte a una de estas áreas. Maybe he wants to call you into 2 or 3 of these areas. Quizás a 2 o 3 de estas áreas. But he has a purpose and a call for every Pero believer. él tiene un propósito y un llamado para cada creyente. I need to say, Jesus, Yo necesito decirle, I Jesús, surrender my life to you. rindo mi vida a ti. Here I am. Aquí estoy. What do you want me ¿Qué to es lo do? que quieres que hagas? Where am I going to go tomorrow? ¿A dónde tengo que ir mañana? Do you want me to be an evangelist? Si él quiere que yo sea un Do you evangelista, want to use my feet? quiere usar mis Do you pies, want me to use my mouth? quiere usar mi voz, Do you want me to go to my family? o quiere que vaya a mi Do you familia, want me to go into my neighbors? quiere que vaya a mis vecinos, When I go to work tomorrow, cuando yo vaya a trabajar do you want me mañana, to share Jesus with someone? quiere quizás que le hable a alguien. So sometimes he's going to call us to be an evangelist. Y algunas veces nomás nos va a llamar a evangelizar. Some are going to evangelize one-on-one. Y algunos van a evangelizar así a una persona. And then after you bring someone to Jesus, Después de que traes a alguien a Cristo, he tells us that we need to disciple them. él te muestra que hay que disipularlo. So when you're discipling Cuando someone, estás discipulando a alguien, you're beginning to teach them. estás empezando a You're enseñar, going to show them the way. le estás mostrando el camino. What is the purpose? ¿Cuál es el Why propósito? does he want to have different areas of ¿Por service? por qué Dios tiene diferentes áreas de servicio? Let's look in verses 12 and 13 and Vamos a ver el 14. versículo 12, versículo 13 y versículo 14 dice: Amen. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. He says to you and I, Él nos dice a nosotros our work is to equip the body. que nuestro trabajo es equipar We al need cuerpo to equip the other y saints. necesitamos equipar a los santos. What he is saying that if you are a teacher, Cuando te dicen que eres un he maestro, says you will teach others to teach. vas a enseñar a otros a enseñar. If you are an apostle, Si eres un apóstol, you will work with others to plant vas churches. a trabajar con otros para plantar If iglesias. you are an Si evangelist, eres un evangelista, don't just go yourself. no vayas solo. Say, why don't you come with me? Invita a alguien. ¿Por qué no vas conmigo? Let's go and talk to the people in this street Y here vamos a today. hablarle a la gente en la calle. Let's go and be an evangelist. Vamos a evangelizar. Teach others how to evangelize. Enseña a otros cómo hacerlo. If you're a teacher, Si eres maestro, disciple many people. disipula a mucha gente. But teach the ones that you are working with Pero enséñales a esos con los que estás trabajando to learn how to disciple others. a discipular a otros. God has a plan for everyone here today. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros aquí hoy. But I want to tell you Y quiero decirte that you and I need to build the body of que tú Christ. y yo edificamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. You and I want to take believers Queremos tomar a los creyentes and make them mature. y hacerlos madurar. Because believers that are very weak in the faith, Porque los creyentes son muy débiles en la fe. sometimes they're just going to be cast about one way or the other. Algunas veces van a ser llevados para un lado y para otro. And then one day they're in church, Y un día están en la iglesia the next day you don't see them for a month. y al otro día ya no los vuelves a ver por un mes. We need to teach them to be mature Necesitamos enseñarles a so madurar that we can build up the body para of poder Christ. edificar el cuerpo de Cristo. Until we reach
unity. hasta que alcancemos unidad, hermano. I want to tell you, Quiero decirles the more I look at the church in the world today, que entre más veo la iglesia en el mundo hoy, there is no unity in the church. no hay unidad en la iglesia. There's unity within churches, Hay unidad dentro de las iglesias, de but las not unity congregaciones, within the body of Christ. pero no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Satan has divided the church, Satanás ha dividido la iglesia. and you and I need to Que understand tú y yo debemos de entender that your brother and my brother, que tú eres mi hermano, yo soy it tu hermano. doesn't matter whether he's sitting in Puerto Abiertos No importa si estás aquí en Puertas Abiertas or whether he is sitting in the Nueva o Creación, estás en Nueva Creación. if he is a believer in Jesus Si Christ, es un creyente en Jesucristo, he is in the body of Christ. está en el cuerpo de Cristo. You and I have many, many brothers and Y sisters. tú y yo tenemos muchos hermanos y hermanas. God wants us to realize that we are united with him. Dios quiere que nos demos cuenta que estamos unidos. Now there's one thing we need to understand. Y hay una cosa que tú debes de In entender. Acts chapter 1 verse 8, En Hechos 1, we have already said, versículo 8, ya we have dijimos, already said ya lo dijimos, that you will receive que power recibirás poder when you have cuando hayas the Holy Spirit. recibido al Espíritu When he Santo. has come upon Cuando you. Él haya venido sobre ti. See, the Holy Spirit works in two different El ways. Espíritu Santo trabaja en dos maneras distintas. When you receive Jesus, Cuando recibes a the Cristo, Holy Spirit baptizes you el into the Espíritu body of Santo Christ. te sumerge en el cuerpo de Cristo You are already in the body. y ya estás en el cuerpo. You have the Holy Spirit living in you. Tienes al Espíritu viviendo You en are ti. sealed by the Holy Spirit. Eres sellado por el Espíritu Santo. He said there's a little more. Pero hay algo más. Jesus says in Acts chapter 1, Jesús dice en Hechos capítulo 1, in Acts chapter 1 verses 4 and 5, versículo 4 y versículo 5 les dijo, Jesus is meeting with his Jesús disciples. estaba reunido con sus discípulos This is the day that Jesus is going to be y with este es the el Father. día en que Jesús iba a ascender a estar con el Padre. And you know, the last thing you say to Y someone sabemos que lo último que les dijo before you are going away antes de ser llevado is usually the most important thing. es quizás lo más importante. This is what you want them to remember. Esto es lo que quiere que recuerden. And look what he says in verse 4 and 5. Dice en el versículo 4 y 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. I want to tell you, Quiero decirte Jesus has the same message for you and I que today. Jesús tiene el mismo mensaje para nosotros hoy. If you're sitting here Si estás sentado aquí and you're listening to the words that Jesus is speaking y to estás us, escuchando las palabras que Jesús habló, he says, don't leave Jerusalem. no dejes Jerusalén He says, don't leave until you have received this baptism in the Holy Spirit. hasta que hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo. When I come back the next time, Cuando venga la próxima vez, we're going to talk about the baptism in the Holy Spirit. vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Jesus says this is extremely important. Jesús dijo que es algo muy importante. What happened in the baptism in the Holy Spirit? ¿Qué es lo que pasa en el bautismo del Espíritu? We know that they were all filled with the Holy Spirit. Sabemos que fueron ellos llenos del Espíritu Santo. This is God's plan for us. Este es el plan de Dios para He says, nosotros. I want you filled Yo with the los Holy quiero Spirit. llenos del Espíritu He Santo. says, I want you Yo los baptized quiero in the Holy Spirit. bautizados en el Espíritu Just as you Santo. were baptized in water last Así como Saturday. fueron bautizados ayer en agua, He says you went under the water. así fueron abajo del You agua. were totally under the water. Estaban totalmente And you were sumergidos saying to the world, y estaban muriendo, estaban diciendo al I mundo, am dying to the world. estoy muriendo al And mundo. when you came out of the Y water, cuando salieron del agua, you said, I'm coming out to a new life. estaban proclamando que venían a una nueva A vida. new life in Jesus Christ. Su nueva vida es en Cristo When you are Jesús. baptized in the Holy Cuando eres Spirit, bautizado en el Espíritu, you are going to be totally immersed vas a ser totalmente sumergido en
el And Espíritu. Jesus will baptize you. Jesús te va a bautizar. He is the one who is going to fill Él you. es el que te va a llenar. And the word in Greek Y means, la palabra en griego it means that you are being poured into significa que eres puesto dentro until you are so full hasta que eres tan lleno that you are running over. que te estás The Holy Spirit derramando. is coming out of Y ese es you. el propósito de Dios, tan llenos del Espíritu que se empiece a derramar a otros. Jesus calls this Jesús llamó esto the river of living water el río de agua de that is vida. coming from you. Los ríos de agua viva It's que going to flow fluyen from you de ti, que fluyen desde ti. as it leaves you. Y conforme vaya, It will touch the others around. va a tocar la vida de los que te rodean. This is what Jesus wants you. Esto es lo que Jesús quiere que He hagas. says, don't leave Jerusalem. No dejes Jerusalén. Now I want to tell you, Ahora quiero decirte, many of you have already been baptized in the Holy Spirit. muchos de ustedes quizás ya han sido bautizados en el Espíritu And Santo. many of you have already received Y muchos de ustedes quizás ya han recibido this power. este poder. He says, now I want you to go for me. Ahora yo quiero que vayan por mí. But maybe some of you are still searching. Pero quizás algunos de ustedes todavía están buscando. Maybe some of you are saying, Jesus, Quizás hay alguien que dice, Jesús, I want more of you today. yo quiero más de ti. Today I want to surrender my life. Hoy yo rindo mi vida. I want to close with the verses in John chapter 7, Y yo quiero cerrar con los versículos en Juan capítulo 7, verses 37 to del 39. 37 al 39. Jesus is talking at the feast in Jesús Jerusalem. hablaba en la fiesta en Jerusalén. And he stands up Se pone de pie and he shouts with a loud y voice, dice a gran voz, oh, are you thirsty? si alguno tiene sed, He says, come, venga a mí. venga a mí. This is the word he says, 37, 38, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesus is in the church here today. Y Jesús está en la iglesia hoy en día. It tells us in the Revelation chapter 1, Y en Apocalipsis capítulo 1, where John has the vision of Jesus. cuando Juan tuvo esa visión de Jesús, Jesus is walking amongst the candlesticks. Jesús caminaba entre los And candeleros. he tells us in that chapter, Y nos dice ese he capítulo says the candlesticks are the church. que los candelabros son la iglesia. Jesus is here today. Y así que Jesús está aquí He hoy. is still walking amongst the Sigue churches. caminando en las iglesias. He says, you and I are the light of the world. Y nos dice, ustedes son la luz del mundo. And he is standing here before you today. Y Él está delante de ustedes. And he has just spoken to you. Y te está hablando. He has spoken to you from his word. Te ha hablado desde su palabra. And he has the same invitation Y Él tiene la misma invitación that he gave to his disciples, que le dio a sus that he discípulos, gave to the people in que le Jerusalem. dio a la gente en He Jerusalén. says, are you thirsty? Están sedientos. Are you thirsty? He says, if you are thirsty, Si están sedientos, he says, come. vengan a And mí. he says, come. Come. Vengan a mí He says, drink. y He beban. said, drink from the Spirit. Beban del Espíritu. Drink from the living water. Beban del agua viva, del He agua says, de vida. drink the fruits of the Holy Spirit. Beban el fruto del Espíritu, Drink from the gifts of the Holy de los Spirit. dones del Espíritu. Jesus is here today. Jesús está aquí hoy The Holy Spirit lives in you. y el Espíritu Santo vive en If ti. there's anyone here today Así que si hay alguien aquí who hoy have never invited Jesus into your que no life, haya invitado a Jesús a and su you have vida never received this Holy Spirit, y quiera recibir el Espíritu Santo, I invite you right now. te invito, You want Jesus in your life. si quieres a Jesús en tu vida, You want Jesus. If you've never te invited invito a que lo Jesus, recibas. Pueden if there's pasar. anyone at all, Si hay alguien que quiera recibir and you want to receive Jesus, a lift your Jesús, que hand. no lo haya recibido y quiera recibirlo esta mañana, Just raise your hand solo levante su mano and say with me, y diga conmigo, Lord Jesus, Señor Jesús, I want you in my life. yo te quiero en mi vida. I see this hand here.
Is there anyone else? ¿Hay alguien más You want to have Jesus in your life? que quiera a Jesús por primera vez en su vida? Just raise your hand. Solo levante su mano. Yeah, I see the hands. I want to invite you to come forward. Quiero invitarlo. We just, if there's anyone else that wants to come Si hay forward, alguien más que pase. maybe there's someone here. Quizás hay alguien aquí You invited Jesus into your life que invitaste a Jesús a tu a vida. number of years ago, Quién sabe cuántos años atrás. but you wandered away from God, Pero te alejaste de Dios. and you say, today I want to return. Y quieras hoy regresar. Today I want to return to Jesus. Quieras regresar hoy a I Jesús. wanted you a fresh touch from Y God. recibir un toque fresco de parte de If Dios. that's you, Si ese eres tú, I invite you to come forward. yo te invito a que pases al frente. We just want to say thank you, Vamos Jesus. a darle gracias a Dios. God is in our midst, Dios está aquí. and He wants you and I. Él quiere que tú y yo He wants to come into your life. vengamos a esta vida. He wants to have fellowship with Él you. quiere tener comunión contigo. So if there's anyone else, Así que si hay alguien más, we just invite you to come te forward. invitamos que pases al frente. And we're going to have Louis say a short prayer. Vamos a hacer una Thanksgiving with pequeña you. oración. See, when you raised your hand Cuando tú levantas tu mano, and you said, Jesus, I want you in my life, estabas invitando a Jesús. He came into your life. Él está en tu vida. He is in your life now. Él está ahora en tu You vida. have been sealed with the Holy Y Spirit. han sido sellados con el Espíritu. All we need to do Lo único que necesitan hacer is say, thank you, Jesus. es darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que ciertamente te han recibido, que ciertamente han respondido a tu llamado y ciertamente tú los has recibido también a ellos. Te damos gracias porque manifiestan un hambre que crece, manifiestan su deseo de ser saciados por ti. Y sabemos que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea con ellos, que esta nueva etapa en su vida sea una etapa hacia arriba, en pos de ti, una etapa de crecimiento espiritual, de alcance de promesa y bendiciones. Señor, gracias por ellos, gracias por sus corazones que responden al llamado que tú le has hecho a través del mensaje y a través de la invitación de nuestro hermano. Gracias, Señor. You have made the most important decision in your life. La decisión más importante de su vida, You have chosen Jesus. cuando han escogido a You have Jesús, chosen life. cuando han escogido You la have vida, received the gift of han eternal life. recibido el don de la vida eterna, Your sins have been de forgiven. los pecados perdonados, You have been sealed with y the han Holy sido Spirit. sellados